Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Mis queridos amigos de la Nuevo Tiempo, estamos en Reavivados por su palabra. Continuamos con este proyecto maravilloso de un recorrido a través de las Sagradas Escrituras, un capítulo por día. Pero además estamos añadiendo una profundización a través del estudio del espíritu de profecía que nos ayuda a entender y comprender mejor todo lo que es el mensaje del Creador. Estamos con alguien que ustedes ya conocen, el pastor Bruno Razo, que es el líder de la Iglesia Adventista en Sudamérica y, por supuesto, contamos con él para todo lo que tiene que ver con la explicación y la profundización de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, es un gusto, pastor Eber, estar contigo, también estar con todos nuestros amigos y hermanos para hacer esta ampliación del mensaje de la Biblia a través de los escritos de Elena de White, a través de lo que consideramos el espíritu de profecía. La misma Biblia dice que hay que creer en Dios para estar seguros y en sus profetas para ser prosperados. El mismo libro de Apocalipsis nos dice que en el tiempo final de la historia de la humanidad se manifestaría el don de profecía. Es decir, Dios concedería un mensaje especial para su pueblo, para sus hijos, no para reemplazar ni para contradecir las escrituras bíblicas, sino para ampliarlas, para profundizarlas, para ayudarnos en la aplicación y en la práctica de la misma. Como un telescopio, cuando yo coloco un telescopio mirando hacia el cielo, no se agregan estrellas. Los escritos del espíritu de profecía no agregan verdades, no agregan un contenido bíblico. Lo que hacen es tomar el mismo contenido y ampliarlo, clarificar, detallarlo. Así que tenemos una ayuda de parte de Dios para comprender mejor su palabra y, por supuesto, aplicarla a nuestra vida. Qué bueno, así que ahora tenemos un zoom telescópico para poder excavar a profundidad las verdades de la palabra de Dios. Así es. Qué bueno, estamos ahora en Éxodo capítulo 1 y allí es como una introducción a todo lo que tiene que ver con la formación del pueblo de Israel. Y empezamos justamente, ya José había dejado de ser el vicegobernante, ¿no? Era como faraón, pero en realidad Dios preservó a través de José este pueblo, ¿no? Pero había pasado. Y entonces dice la palabra de Dios que se levantó un nuevo rey en Egipto que no conocía a José. ¿Cómo explica la inspiración profética este hecho?
¿Podría explicarnos, por favor? En el libro Patriarcas y Profetas podemos leer lo siguiente. Pero con el correr del tiempo, el gran hombre a quien Egipto debía tanto y la generación bendecida por su obra descendieron al sepulcro, es decir, murieron. Y entonces levantóse entre tanto un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José, tal como está detallado en los primeros capítulos de Éxodo. No era que ignorase los servicios prestados por José a la nación, pero no quiso reconocerlos y hasta donde les fue posible trató de enterrarlos en el olvido. Qué interesante. Una manera de ser desagradecido con lo que habían, con las bendiciones recibidas, una manera también de marcar territorio, aquí mando yo, no necesito de nadie. Esa actitud siempre ha sido perjudicial a lo largo de todos los tiempos, porque todos nos necesitamos mutuamente unos de otros. Pero bueno, ese marcar territorio, esa soberbia, esa ingratitud, le llevó a olvidarse de quién era José, de lo que él había hecho también en favor de su pueblo. Esto parece una maniobra política, ¿no? Porque siempre había pensado que un hombre de la talla de José, que había hecho tanto beneficio por la nación egipcia, es como, a ver, si podríamos pensar en alguien prominente, digamos Abraham Lincoln, ¿no? Que es muy conocido, uno de los grandes presidentes de los Estados Unidos. Sería como decir, ¿no? No existió, ¿no? ¿Qué hizo? ¿No? José puede ser equiparado con los grandes líderes de la historia de la humanidad, así que sería imposible que no lo conociera. Pero aquí está la explicación, ¿no? Era que realmente él quería ignorar, no quería reconocer, quería hasta donde fuera posible enterrar en el olvido. Porque en el fondo reconocer la actuación de José era reconocer la actuación de Dios. Entonces, quien rechazaba a José estaba rechazando a Dios. Exactamente. Y bueno, realmente en el capítulo vemos que este rey que no quiso reconocer a José, que no conocía, entre comillas, a José, empezó a sentirse celoso por el pueblo de Israel porque estaba creciendo y empezó a inventar ciertas estrategias y añadió estratagemas para evitar que ellos crecieran, ¿no? Ordenar a las parteras que mataran a los niños varones, pero las parteras tuvieron temor de Dios y no lo hicieron, y entonces el faraón enojado autorizó a todo ciudadano de Egipto que matase a cualquier niño varón que naciese del pueblo de Israel. Ahora, ¿quién estaba detrás de este plan y cuáles eran sus objetivos? Muy bien. La declaración del espíritu de profecía, lo que escribió Elena de White por inspiración de Dios, en Patriarcas y Profetas dice así: el rey y sus consejeros habían esperado someter a los israelitas mediante trabajos arduos y de esa manera disminuir su número y sofocar su espíritu independiente. Cuando no pudieron con los trabajos difíciles, arduos, entonces la declaración continúa, siguiendo el relato bíblico, ¿no? Aquí lo que está haciendo es comentar Éxodo capítulo 1. Al fracasar en el logro de esos propósitos, usaron medidas mucho más crueles. Ahí es donde se ordenó a las mujeres cuya profesión les daba la oportunidad de hacerlo, que dieran muerte a los niños varones hebreos en el momento de nacer, como una acción disimulada, ¿no? Varones hebreos al nacer que mueran. En el fondo, detrás del trabajo arduo, detrás de los impuestos pesados, detrás de mandar a matar a los niños, en el fondo había un solo instigador. Satanás, el diablo, fue el instigador de este plan. Sabía que entre los israelitas había de levantarse un libertador y al inducir al rey a destruir a los niños varones, esperaba derrotar el propósito divino. Qué impactante. Esta escena se repite varias veces, también se repitió cuando Jesús nació. O sea, el enemigo sabe que es un enemigo derrotado y entonces usa su estrategia para impedir, para dilatar. En algún momento quiso vencer a Cristo, cuando su derrota quedó consumada, entonces él trabaja con los hijos de Dios para desanimar, para destruir, para apartarlos del camino señalado. Ahora, esta estrategia del faraón, que en realidad queda muy aclarado que había alguien detrás, logró
hacer algo en contra del pueblo de Dios? Es muy buena la pregunta, porque nadie puede contra Dios. Ahora, Dios a veces permite algunas situaciones que uno se pregunta y dice, ¿por qué podría haber sido mejor de otra manera? Y todo lo que Dios permite, lo permite con destino de eternidad. O sea, la soberanía de Dios está más allá, nada lo toma por sorpresa. Sin duda. O sea que su soberanía actúa más allá de la ilógica actuación del ser humano y más allá de la pecaminosa actuación. Entonces, Él a veces puede permitir que el pueblo incrédulo, dudoso, dé vueltas, pierda tiempo y llegue más tarde. Pero su propósito, utilizado y llevado a cabo con quienes permanecieron fieles de su parte, tarde o temprano se cumple. En realidad, ni tarde ni temprano, en el tiempo justo, en la voluntad de Dios. Qué bueno. Y este sería un mensaje importante para transmitir también a nuestros amigos que están con nosotros a través de la Nuevo Tiempo, ¿verdad? Sin duda, porque usted también debe tener preguntas y usted también debe enfrentar situaciones que no tienen explicación. Y usted también esperaría de que Dios intervenga y dice, ¿cómo después de haber hecho tanto bien, José y su pueblo fue olvidado? Si algunas dificultades usted está atravesando en la vida y Dios las está permitiendo con algún propósito. Propósito que nos acerque a Él, un propósito que nos permita tener prioridades diferentes en la vida, visualizar la vida desde otro contexto. Sea cual fuere lo que usted tenga que enfrentar, siga confiando plenamente en Dios. Ese sigue siendo el mejor camino. Hablando de este camino tan importante, nosotros realmente no podemos negar la dirección de Dios en la vida de las personas. Amén. Qué bendición. Y nosotros tenemos también un consejo que tiene que ver con ustedes. Así que aguárdennos, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esa es una cita bíblica muy conocida por muchos de nosotros. Y quiero hacerles la lectura de un comentario acerca de esto. Cristo debía identificarse con los intereses y las necesidades de la humanidad. El que era uno con Dios se vinculó con los hijos de los hombres mediante lazos que jamás serán quebrantados. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es nuestro sacrificio, nuestro abogado, nuestro hermano, que lleva nuestra forma humana delante del trono del Padre. Linda cita que usted puede encontrarla en el libro Camino a Cristo, escrito por Ellen G. de White. También puede hacerlo descargando el aplicativo Ellen G. de White del App Store o del Play Store. Nos encontramos en el programa Reavivados por su Palabra, acompañando la lectura de las Sagradas Escrituras y también profundizando con creer en sus profetas. Pastor Bruno, un mensaje final y la bendición, por favor. Yo podría decir así de manera muy resumida, con Dios todo, sin Él nada. Así de simple, con Dios todo es posible, sin Él nada es posible. Confíe y actúe. Ahora vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, al iniciar estas reflexiones en el libro de Éxodo y ver tu presencia y tu bendición en la historia pasada, queremos traer ese mismo Dios a nuestra vida para permitirte y para pedirte, para suplicarte que nos dirijas, que nos bendigas y que nos des un espíritu que marche en armonía con tu voluntad. Bendice a todos nuestros amigos y concédenos un día muy especial. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Esto ha sido Reavivados por su Palabra. Nos encontramos nuevamente aquí el día de mañana para continuar nuestra caminata a través de las Sagradas Escrituras.